Hoy, jueves 7 de agosto de 2025, los mercados financieros globales amanecen teñidos de rojo, con una sensación de nerviosismo que se extiende desde Wall Street hasta las bolsas de Asia y Europa. Los inversionistas se enfrentan a un panorama complejo, marcado por una creciente incertidumbre económica y tensiones geopolíticas que han provocado una de las caídas más significativas del año. Lo que hasta hace unas semanas parecía un rally imparable, impulsado por el optimismo en la inteligencia artificial y la expectativa de políticas monetarias más flexibles, ahora se ve amenazado por una serie de factores adversos que ponen en duda la sostenibilidad de las valoraciones actuales. La pregunta que resuena en las mesas de operaciones y en las conversaciones de pasillo es si estamos presenciando una corrección necesaria o el preludio de algo más grave. La jornada bursátil reciente ha sido un duro recordatorio de la fragilidad del sentimiento del mercado. Los principales índices de Estados Unidos han sufrido caídas estrepitosas, encadenando varias sesiones consecutivas de pérdidas y borrando una parte considerable de las ganancias acumuladas durante el año. Este movimiento descendente no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de una confluencia de noticias negativas que han golpeado la confianza de los participantes del mercado. El ambiente de euforia que caracterizó la primera mitad del año ha dado paso a una cautela extrema, donde cada dato económico y cada declaración política es analizada con lupa, buscando pistas sobre el rumbo futuro de la economía global y, por ende, de las carteras de inversión. El temor no se limita únicamente a los grandes fondos de inversión o a los operadores profesionales. El pequeño inversionista también siente el impacto de esta volatilidad. Las preocupaciones sobre una posible recesión, el estancamiento del crecimiento y el resurgimiento de disputas comerciales que se creían superadas dominan el debate. En este contexto, surgen análisis y advertencias de importantes firmas financieras que alertan sobre la posible formación de una burbuja bursátil, una situación en la que los precios de los activos se desvinculan peligrosamente de su valor fundamental, creando un riesgo sistémico que podría desencadenar una crisis financiera si no se maneja con prudencia y previsión por parte de las autoridades y los propios actores del mercado. Este análisis busca desentrañar las claves de la situación actual, explicando de manera clara y detallada qué está ocurriendo en las bolsas de valores. Exploraremos las causas detrás de la reciente caída, el impacto específico en sectores y empresas clave, y las diferentes perspectivas de los expertos sobre los riesgos y oportunidades que se presentan. Desde la advertencia de una burbuja por parte de Société Générale hasta las recomendaciones más optimistas de Morgan Stanley, ofreceremos una visión completa para entender el complejo escenario que enfrentan los inversionistas en este agitado agosto de 2025, un mes que podría definir el rumbo económico para el resto del año y más allá. El epicentro de la reciente tormenta bursátil se encuentra en una combinación de dos factores principales que han sacudido los cimientos de la confianza inversionista. En primer lugar, la sorpresiva reimposición de políticas proteccionistas por parte de la administración del presidente Donald Trump ha reavivado los temores de una guerra comercial a gran escala. La imposición de nuevos y generalizados aranceles a importaciones provenientes de socios comerciales, clave como Canadá, Brasil, India, Taiwán, y de manera particularmente severa con un 39% a Suiza, ha generado una onda de choque global. Estas medidas, que entraron en vigor precisamente hoy, 7 de agosto, han inyectado una dosis masiva de incertidumbre en las cadenas de suministro globales, afectando directamente a las empresas multinacionales. Paralelamente a las tensiones comerciales, el mercado ha tenido que digerir una serie de datos económicos decepcionantes provenientes de Estados Unidos, que pintan un cuadro preocupante sobre la salud de la principal economía del mundo. El informe de empleo de julio reveló la creación de tan solo 73,000 nuevos puestos de trabajo, una cifra dramáticamente inferior a las expectativas de los analistas y una señal inequívoca de desaceleración en el mercado laboral.
Para agravar la situación, el Departamento de Trabajo realizó una revisión a la baja de las cifras de los meses anteriores, recortando un total de 258,000 empleos de los datos de mayo y junio, lo que sugiere que el debilitamiento económico viene gestándose desde hace más tiempo de lo que se pensaba. La debilidad del mercado laboral no fue el único dato alarmante. Otros indicadores, como la confianza del consumidor y la actividad manufacturera, también han mostrado signos de fatiga, reforzando la narrativa de que la economía estadounidense podría estar perdiendo impulso de manera acelerada. Esta situación se vio agravada por una decisión política controvertida: el despido del jefe de la Agencia de Estadísticas Laborales por orden directa del presidente Trump. Este movimiento ha sembrado dudas sobre la integridad y fiabilidad de los futuros datos económicos gubernamentales, añadiendo una capa de incertidumbre institucional a la ya frágil confianza del mercado en las cifras oficiales. Como resultado de este cóctel de malas noticias, las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal han cambiado drásticamente. Si antes se debatía sobre la posibilidad de 1 o 2 recortes de tasas de interés, ahora el mercado da por sentado que la Fed se verá obligada a actuar de manera más agresiva para estimular la economía. La probabilidad de un recorte en la próxima reunión de septiembre ha aumentado considerablemente, un giro que, si bien podría ofrecer un alivio a corto plazo, también subraya la gravedad de la situación económica y la creciente preocupación de las autoridades monetarias por evitar una recesión inminente. La reacción de Wall Street a este cúmulo de noticias negativas fue inmediata y severa. Los principales índices bursátiles de Estados Unidos registraron su peor jornada desde el mes de mayo, con una liquidación de activos que se extendió por todos los sectores. El S&P 500, el índice que agrupa a las 500 empresas más grandes del país y que es considerado el barómetro más fiable del mercado, se desplomó un 1.6%, perdiendo 101.38 puntos para cerrar en 6.238.01. Esta fue su cuarta sesión consecutiva de pérdidas, acumulando una caída semanal superior al 2.4% y encendiendo las alarmas sobre un posible cambio de tendencia a la baja después de meses de un mercado alcista. El Dow Jones Industrial Average, el índice de los 30 gigantes industriales, tampoco fue inmune a la ola de ventas. El popular indicador perdió un 1.2%, lo que se traduce en una caída de 542.40 puntos, para ubicarse en 43.588.58 al cierre de la sesión. Esta caída refleja el nerviosismo generalizado sobre cómo las tensiones comerciales y la desaceleración económica podrían afectar las ganancias de las grandes corporaciones estadounidenses, muchas de las cuales tienen una exposición significativa a los mercados internacionales y dependen de cadenas de suministro globales estables para mantener su rentabilidad y su capacidad de producción. Por su parte, el índice Nasdaq Composite, de alto componente tecnológico, fue el más castigado de la jornada, sufriendo un desplome del 2.2%. La caída de 472.32 puntos lo llevó a cerrar en 20.650.13, evidenciando la particular vulnerabilidad del sector tecnológico a las disputas arancelarias y a las expectativas de un menor crecimiento económico global. Las empresas de tecnología, que habían sido las grandes protagonistas del rally bursátil durante la primera mitad del año, se convirtieron en el epicentro de las ventas, ya que los inversionistas buscaron reducir su exposición al riesgo en los activos que habían acumulado mayores ganancias y que ahora enfrentan mayores vientos en contra. El pesimismo no se detuvo en las fronteras de Estados Unidos. El efecto contagio se sintió en los mercados de América Latina. La Bolsa Mexicana de Valores también resintió el golpe, con su principal indicador, el S&P BMV/IPC, registrando una caída del 0.87% para cerrar la jornada en 56.900.07 puntos. La aversión al riesgo global y la estrecha relación económica de México con Estados Unidos
hicieron inevitable que la incertidumbre del vecino del norte se tradujera en pérdidas para el mercado mexicano, con empresas de gran capitalización, como Cemex, liderando las caídas ante el temor de una menor demanda y un entorno económico global más adverso. Dentro del panorama general de caídas, el castigo fue particularmente severo para algunas de las empresas más grandes y reconocidas del mundo, especialmente en el sector tecnológico. Amazon, el gigante del comercio electrónico y la computación en la nube, fue uno de los nombres más afectados, con sus acciones desplomándose un estrepitoso 8.3%. Esta caída se produjo a pesar de que la compañía había reportado utilidades y ventas que, en general, fueron alentadoras. Sin embargo, el mercado se enfocó en los puntos débiles de su informe, particularmente en los resultados de su unidad de computación en la nube, Amazon Web Services, que no cumplieron con las elevadas expectativas de los analistas, generando dudas sobre el ritmo de crecimiento de su división más rentable. La preocupación por el impacto de los nuevos aranceles también pesó enormemente sobre la valoración de Amazon. El entorno de incertidumbre comercial amenaza con encarecer los productos que vende en su plataforma y podría afectar la demanda de los consumidores si la economía se debilita. La fuerte caída de sus acciones arrastró a todo el sector de consumo discrecional, que se contrajo casi un 4%, reflejando el temor de que los consumidores recorten sus gastos no esenciales ante un panorama económico más sombrío. La reacción del mercado a los resultados de Amazon demuestra cómo, en un ambiente de nerviosismo, incluso las noticias relativamente buenas pueden ser eclipsadas por las preocupaciones macroeconómicas. Apple, otra de las joyas de la corona de Wall Street, tampoco logró escapar de la tendencia bajista. Las acciones del fabricante del iPhone cayeron un 2.5%, a pesar de haber superado las previsiones de beneficios de los analistas en su último informe trimestral. La principal preocupación para los inversionistas de Apple radica en el impacto directo de la nueva ronda de aranceles impuesta por la administración Trump. La propia compañía advirtió que prevé un impacto negativo de aproximadamente $1.100 millones en sus finanzas durante el trimestre actual debido a estas medidas comerciales, una cifra que pone en perspectiva la magnitud del desafío que enfrentan las empresas con cadenas de producción y venta globales. El impacto no se limitó al sector tecnológico. Empresas de otros rubros también sufrieron las consecuencias del deterioro del entorno. Por ejemplo, la gigante petrolera ExxonMobil vio sus acciones ceder un 1.8% después de reportar sus ganancias más bajas en 4 años. Esta caída en sus beneficios se debió principalmente a la disminución de los precios del petróleo, un fenómeno directamente relacionado con las expectativas de una menor demanda global de energía a causa de la desaceleración económica. Estos ejemplos ilustran cómo la incertidumbre actual está afectando a una amplia gama de sectores, desde la tecnología y el consumo hasta la energía, demostrando la naturaleza sistémica de los riesgos que enfrenta el mercado. En medio de esta turbulencia, ha ganado fuerza una advertencia lanzada por el banco de inversión francés Société Générale, que ya en julio alertaba sobre el creciente riesgo de una burbuja bursátil. La firma argumenta que el mercado, y en particular el índice S&P 500, ha estado subiendo de manera insostenible, ignorando los crecientes nubarrones en el horizonte económico. Los analistas del banco señalan una peligrosa desconexión entre las valoraciones de las acciones, que han alcanzado niveles muy elevados, y los fundamentos económicos reales, que muestran claros signos de debilitamiento. Esta divergencia, advierten, es una receta clásica para una corrección abrupta y dolorosa en el futuro cercano, cuando la realidad finalmente se imponga sobre el optimismo. Pero, ¿qué es exactamente una burbuja bursátil? De forma sencilla, una burbuja se produce cuando el precio de un activo, como las acciones o los bienes raíces, sube a niveles muy por encima de su valor intrínseco o fundamental.
este aumento de precios no se basa en el rendimiento real de las empresas o en la salud de la economía, sino en la especulación y en la creencia de que los precios seguirán subiendo indefinidamente. Los inversionistas compran no porque crean que el activo vale lo que pagan, sino porque esperan venderlo a un precio aún más alto a otro participante del mercado. Este comportamiento, a menudo descrito como la teoría del más tonto, crea un ciclo de euforia insostenible que, inevitablemente, termina por estallar. Según Société Générale, el rally que vimos en la primera mitad de 2025 fue impulsado principalmente por dos narrativas: la euforia en torno al potencial de la inteligencia artificial y la expectativa de que la Reserva Federal comenzaría a recortar las tasas de interés. Si bien estos factores pueden justificar cierto optimismo, el banco francés sostiene que han llevado los precios a un territorio irracional, mientras que los datos subyacentes, como el crecimiento de las ganancias corporativas y los indicadores macroeconómicos, se han deteriorado. Cuando una burbuja estalla, la caída suele ser rápida y violenta, provocando pérdidas masivas para quienes compraron en la cima y generando un efecto dominó que puede arrastrar a toda la economía a una recesión. La advertencia de Société Générale no es un caso aislado, pero resuena con especial fuerza en el contexto actual, donde los datos económicos débiles y la incertidumbre comercial hacen que las altas valoraciones del mercado parezcan aún más precarias. La reciente caída podría ser la primera señal de que los inversionistas están empezando a tomar conciencia de esta desconexión. La gran incógnita es si esto será solo un ajuste que devuelva al mercado a un nivel más razonable, o si es el pinchazo inicial que desencadenará el estallido de la burbuja que algunos analistas, como los de Société Générale, han estado pronosticando con creciente preocupación. A pesar del panorama sombrío y la creciente volatilidad, no todos los análisis son pesimistas. La firma de inversión Morgan Stanley, aunque reconoce los riesgos existentes, ofrece una perspectiva alternativa, señalando que incluso en un mercado turbulento, pueden surgir oportunidades selectivas para los inversionistas con una visión a mediano plazo. En lugar de entrar en pánico y liquidar todas las posiciones, sus estrategas sugieren mantener la calma y buscar refugio en sectores específicos que podrían no solo resistir mejor la tormenta, sino también beneficiarse de los cambios que se avecinan en el entorno económico, particularmente de los esperados recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Morgan Stanley identifica tres áreas clave donde podría haber valor. En primer lugar, el sector de la vivienda. Aunque pueda parecer contraintuitivo en medio de temores de recesión, argumentan que este sector podría ser uno de los primeros en beneficiarse de una política monetaria más laxa. La expectativa de que la Fed recorte las tasas de interés en 2026, o incluso antes, se traduciría en hipotecas más baratas, lo que podría estimular la demanda de viviendas. Las empresas constructoras y las relacionadas con el sector inmobiliario podrían ver un resurgimiento de su actividad si los costos de financiamiento disminuyen significativamente, creando una ventana de oportunidad antes de que el mercado general lo anticipe. El segundo sector recomendado es el de consumo básico. A diferencia del consumo discrecional, que sufre cuando la economía se debilita, el consumo básico incluye productos y servicios que la gente necesita independientemente de la situación económica, como alimentos, bebidas y productos de higiene. Las empresas de este sector tienden a tener ingresos más estables y predecibles, lo que las convierte en una inversión defensiva clásica en tiempos de incertidumbre. Morgan Stanley sugiere que estas compañías pueden ofrecer un refugio seguro para el capital mientras pasa la tormenta, proporcionando dividendos estables y menor volatilidad en comparación con los sectores de alto crecimiento como la tecnología. Finalmente, la firma de inversión pone el foco en las empresas de pequeña capitalización, conocidas como small caps. Históricamente, estas empresas tienden a tener un mejor desempeño cuando la economía sale de una fase de desaceleración y comienza a recuperarse, a menudo anticipando el ciclo económico.
Si bien pueden ser más volátiles a corto plazo, Morgan Stanley cree que la actual caída de precios podría estar creando puntos de entrada atractivos en empresas más pequeñas y ágiles que tienen un mayor potencial de crecimiento a largo plazo. La clave, según ellos, es ser selectivo y enfocarse en compañías con balances sólidos y modelos de negocio resilientes, posicionándose para el eventual repunte económico que seguirá a los recortes de tasas de la Fed. El escenario que enfrentan los inversionistas en este agosto de 2025 es, sin duda, uno de los más complejos y desafiantes de los últimos años. La confluencia de tensiones comerciales, datos económicos débiles y valoraciones bursátiles elevadas ha creado un entorno de alta incertidumbre donde la cautela debe ser la principal guía. La reciente caída en Wall Street y su réplica en los mercados globales, desde Europa hasta Asia y México, sirve como un crudo recordatorio de que los mercados no suben en línea recta y que los periodos de euforia pueden ser sucedidos por fases de corrección severa. La desconexión entre el optimismo del mercado y la realidad económica es una de las claves a vigilar. Para navegar este panorama, los inversionistas deben prestar especial atención a varios indicadores clave en los próximos meses. En primer lugar, las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal serán cruciales. Un recorte de tasas en septiembre podría calmar temporalmente a los mercados, pero también confirmaría la gravedad de la desaceleración económica. En segundo lugar, la evolución de la política comercial de Estados Unidos será determinante. Cualquier escalada en la guerra arancelaria podría profundizar la crisis, mientras que una distensión podría devolver la confianza. Finalmente, los informes de ganancias corporativas del próximo trimestre serán la prueba de fuego para ver si las empresas pueden mantener su rentabilidad en este entorno adverso. Las opiniones de los expertos, aunque divergentes, ofrecen una hoja de ruta. La advertencia de Société Générale sobre una posible burbuja bursátil es un llamado a la prudencia y a no dejarse llevar por la especulación. Por otro lado, la visión de Morgan Stanley nos recuerda que incluso en las crisis existen oportunidades, siempre y cuando se realice un análisis riguroso y se invierta de forma selectiva y con una visión a mediano plazo. La diversificación de las carteras, tanto por sectores como por geografías, se vuelve más importante que nunca como estrategia para mitigar los riesgos y proteger el capital de la volatilidad extrema. En última instancia, el mensaje para el inversionista, ya sea grande o pequeño, es claro: es tiempo de cautela, no de pánico. Es fundamental mantenerse informado, evaluar la propia tolerancia al riesgo y tomar decisiones de inversión basadas en un análisis fundamental, y no en las emociones del momento. El futuro inmediato de los mercados financieros es incierto, y el camino podría estar lleno de baches. Aquellos que logren navegar esta turbulencia con una estrategia bien definida, paciencia y una dosis saludable de escepticismo, estarán mejor posicionados para proteger su patrimonio y aprovechar las oportunidades que inevitablemente surgirán cuando las aguas vuelvan a su cauce.